Hola, bueno, ¿qué es la crónica del pájaro que da cuerda al mundo? Es esta novela de el autor japonés Haruki Murakami, donde casi como todas las novelas de Haku de Murakami tiene como rol principal y actor principal a un hombre casi de cierta edad de 30 años o 35 años, casi 40, que en que es Toru Okada. Okada es el personaje principal, que es un abogado que está casado con, con una mujer llamada, y aquí está el nombre, Kumiko Okada. O sea, recibe el nombre del apellido del marido, en este caso. Kumiko es su esposa, trabaja también, no se dice en dónde trabaja, en qué oficina trabaja ella, pero él trabaja en un bufete de abogados. El ambiente de la novela es los años 80, casi algo enigmático tiene Murakami con esa década, tiene otra novela que comentaré luego sobre los años 80. Este Okada, lo que pasa es que recibe una llamada de una misteriosa mujer y le dice que lo veamos y lo ve. Y lo voy a contar primero. Okada es un hombre, pues, hombre de familia, entre comillas, una familia japonesa en ese Japón, ese Tokio, donde la gente va a trabajar de manera godinesca, o sea, tiene un horario de trabajo normal, de 9 a 5. Llega y prepara la cena y su esposa, que no menciona Murakami en este libro, se dedica a algo, ¿no? Tiene un trabajo, pero en una oficina, pero no se dice muy bien de qué hace su trabajo. No lo menciona Murakami en ese aspecto. Entonces él, como mal, no sé, entre paréntesis, buen hombre y marido, prepara él casi siempre la cena, la comida, y ella llega después. Él le parece normal que ella trabaje mucho, es normal en la sociedad japonesa que la gente trabaje mucho, y llega entre 7 de la noche, él ya preparó la cena, ya tiene pues la comida lista, y siempre casi está repetitivamente llegando más tarde Kumiko al hogar. En el algo del desarrollo de la novela, las primeras 100 páginas, él recibe una llamada de una mujer misteriosa que pues lo cita a un café, él accede, va al café, le dice que tiene ciertas capacidades, es como su vecina en sí, luego se descubre que es su vecina, que es como confidente y amiga enigmática de esta persona, de Okada, y llega un momento en que ya la esposa de Okada desaparece. Entonces, todavía no llegamos a descubrir quién es el pájaro que da cuerda al mundo. Son las primeras 200 páginas donde ya él, pues, se me hizo raro que su esposa no está, desapareció. Y como que no le caía el 20 que su esposa desapareció. Hasta que ya una noche ya no vuelve a la casa, él ya va a la policía, busca en los hospitales, busca a su hermano de ella, de Okada, y va hablando con las vecinas, con Malta Kano y Creta Kano, que son unas hermanas que, entre comillas, son vecinas, son amigas, busca conocen al matrimonio de jóvenes, a Okada, y pues le dicen que ellas han tenido ciertas visiones en sueños, le dicen que hay cierto, que por qué no pregunta a la empresa, va a la empresa, y va a la empresa, y le dicen que pues se fue, que no saben dónde fue, y entonces él empieza a va a la policía, va a reportar la desaparición. este, Nomura es bueno, el teniente Mamilla es el que recibe su caso, es como una investigación, hace la investigación, y él, aquí Murakami en lo personal se me fue un poco en decirle la historia de cómo el teniente se hace policía. Ahí como que hace otro relato, todavía no es digamos, el pájaro que da cuerda al mundo, y presenta una vida del Japón, o así Murakami como quiere reflejar ese Japón de la invasión japonesa en China. Y ahí se lleva un relato larguísimo de 100 páginas sobre la vida de ese señor cuando era joven, cuando nació en cierta provincia de Japón. Él estuvo atrincherado en Manchuria, y cómo torturaban a la gente allá en la Segunda Guerra Mundial, en la guerra de Japón, de Corea. Estaban haciendo muchas cosas en la Segunda Guerra Mundial.
es militar, y cómo conoció a una chica que luego pues lo abandonó. Y las hermanas, él sigue rondando a las vecinas, que son las hermanas Crete y Cano, las hermanas Cano, y le dicen que han visto sueños, que para eso me había pasado que tenían un gato, que desapareció también el gato, y que lo habían visto en una casa abandonada al gato, y que posiblemente la esposa tuviera ahí algo que ver en la desaparición, que pudo haber encontrado pistas en esa casa. Y se encuentra con un chico que llaman Casada, que es un chico que está viviendo ahí de manera pues ilegal en la casa, y le cuenta que hay ciertos lugares donde hay internet y que posiblemente su esposa no sé si le mandaría correos electrónicos o algo, y empieza a los albores del internet. Para esto ya Okada sigue buscando a su esposa, todavía no sabemos por qué el nombre del título del libro, y lo mandan a buscar el correo electrónico, los correos electrónicos de su esposa. Logra meterse, va a la empresa, logra meterse a lo que es la computadora de su esposa, y ve correos, y ve una sesión abierta de lo que es un incipiente chat, o lo que conocíamos como WhatsApp o chats, y le manda un correo a la esposa, y sí logra contactar con la esposa de manera epistolada, o sea, le manda correos, pero descubre ahí un relato que se llama Crónica del pájaro que da cuerda al mundo. Ahí está el relato, son 16 relatos. Lo que me llamó la atención de Murakami, del relato, del Crónicas del pájaro que da cuerdas al mundo, son ciertos misticismos, es otra historia muy mágica, donde Okada está dentro de un mundo mágico, donde encarnan un gato, encarnan un pájaro, está viviendo en ese Tokio, y es ese Japón fantástico, onírico, los presenta Murakami. Y cada relato es una historia diferente de este pájaro. Entonces, lo que me llamó la atención es cómo llega un momento en que cansa el libro, en que ya ese señor Okada está solo, busca a su esposa, y le dicen que usted es el pájaro que da cuerda al mundo, y ese mundo es el de nosotros, el de ciertos personajes como un gato y un pájaro. Esa imaginación y esos relatos son un poco cortos, de 2 páginas, 4 páginas, y nos presenta a veces el Japón feudal, a veces lo que fue en la Segunda Guerra Mundial, y le entrelazamiento, y logra contactar a la esposa le dice que tuvo un amante, que ya no quiere volver con él, y que está enojada con su hermano, y que a través de esa relación epistolar, ella está molesta con su hermano, que no la cuidó cuando era joven, cuando eran niños, y que va a hacerle algo a su hermano. Y el final de la novela de Murakami, de la crónica del pájaro que da cuerda al mundo onírico, que logran ver las hermanas Kano, donde ese pájaro es Okada, es el propio señor abogado, que su esposa lo engañaba y se fue, la busca, ella no quiere volver con él, le va a hacer daño a su hermano. Ese pájaro vive cuestiones como vivir en un mundo fantástico, donde él combate contra otros seres místicos y logra salir airoso. Pues lo presenta Murakami en un relato de casi 900 páginas, que yo qué puedo decir de Murakami, que ha sido candidato a Premio Nobel de Literatura. ¿Por qué yo lo consideraría candidato? Sí, tiene una buena narrativa, aunque es una de traducción del japonés, él escribe en japonés, casi no da entrevistas, ha dado al país, ha ido la gente del periódico El País allá, creo, o de otros periódicos españoles, ha ido a entrevistarlo. Le entregaron el premio Princesa de Asturias el año pasado, 2024. No dio ni una sola entrevista, no dio una conferencia de prensa que estaba pactada, no la quiso dar, no la dio. Ese mundo de Murakami, donde los relatos
estoy seguro, de hombres solos y de mujeres solas, refleja ese Japón. Y que la manera en que, ahora sí es mi opinión personal, cómo los japoneses, viviendo una vida cuadrada, entre comillas, de que tienen que estudiar, trabajar, desarrollarse y tener, ya tienen cubierto todo. Es un país desarrollado, Japón. Es un país desarrollado donde ya todo está cubierto, entre día, y la gente ya cuando se injerta en la vida social, pues ya tiene que cumplir su rol de que trabaja y pues vive, sobrevive, y ya, o sea, hasta ahí llega el punto de la vida, o sea, eres un niño, vas a la escuela, estudias, tienes que entrar a una universidad prestigiosa, tener un trabajo prestigioso. Sé que hay gente que te dedica, tiene tiendas, tiene negocios, es budista, hay gente que trabaja en bares, hay taxistas, hay de todo en Japón, igual que nosotros en nuestra sociedad. Pero Murakami nos presenta gente que ya es profesionista en esta novela, ya es un abogado, la esposa también había estudiado y se habían conocido también en la universidad, también lo menciona Murakami aquí. Y yo, mi opinión personal de Murakami como autor, sí son textos larguísimos, novelas largas, muy largas, de 900, casi 600 páginas mínimo. Y considerarlo como al nivel de Hermann Hesse, de Hemingway, de Albert Camus, a ese tipo de literatos que tras llegan, a ver, esa literatura de este siglo XX y luego XXI, y ya con las novelas de vampiros y de cuestiones distópicas como los Juegos del Hambre, esta literatura que es premiada con el Premio Nobel de Literatura, que es un comité que los nombra, ¿por qué no lo han nombrado y por qué no le han querido dar el premio? Yo digo que es por primero la crítica literaria, la gente que lee sus libros como yo los leí y que escribe en los periódicos o en revistas de literatura, que lo es el salsa, porque realmente sí lo es salsa, porque sí es una, no diría literatura difícil como Proust, sino que es una literatura, yo diría difusa, porque ahí inicia el relato, vas bien con el relato, pero cambia a otro relato, otro personaje, mete otro relato, y volvemos otra vez al relato principal. Yo lo viví con esta novela, o sea, es el relato, sí me hizo difuso el relato. No encontraba cuál era el pájaro que mueve, que da cuerda al mundo. Y hasta que vi que es como ese mundo onírico, imaginativo, de figuras fantásticas, lo vemos y yo dije, eso es como una narración de un anime o de un manga. De ahí viene esto, ¿no? De esa cultura de que, obvio, mi vida cuadrada, monótona, cansada, la manera en que yo me salgo de esa vida monótona, cansada, aburrida, cuadrada, es a través de crear estos mundos imaginarios, literal, de manera artística, a través de una obra, o en su caso, que son los animes o los mangas también japoneses, que son muy queridos por esas tierras. Entonces, sí es buena la novela, no la puedo decir, es buena la novela, nada más que es difusa, tiene varios caminos, lleva su tiempo leer, no es difícil de lectura, sí se puede leer constantemente, además de que hay otra cosa que puedo recomendar de Murakami, es para poder salir de dudas por qué merecería el premio de Nobel de Literatura, hay que leerlo para comprender su literatura, además que tiene más novelas, y lo que me llama mucho la atención de Murakami es que pues sigue siendo famoso. Lo consideran bestseller. ¿Qué quiere decir bestseller? Un escritor que escribe libros de fácil lectura, que son casi... Lo que puedo diferenciar de esto es que el bestseller hay mucha narrativa, se narra todos los elementos, se desarrollan mucho los personajes, muchísimo, la vida de los personajes dura muchísimo en desarrollarse. Hay muchas historias a veces paralelas o historias que convergen en la novela de estos autores, que ellos escriben así, y siguen escribiendo y siguen escribiendo. Y como es novela, gusta mucho. Casi todos los autores, a excepción de lo que hablamos del otro género que es autoayuda, el género literario del bestseller son novelas, y a veces son sagas de libros
y de fácil lectura y de personajes, pocos personajes. Aquí estoy hablando de por lo menos unos 12 personajes que hay. Y el principal personaje es el señor Okada, que es el que busca a su esposa y su esposa Kumiko, que desapareció. Y al final no vuelve con ella, como spoiler, no vuelve con ella. Y él como que ya después de la búsqueda y de conocer que él era para otras criaturas, él era el pájaro que movía el mundo, en un mundo que él no quería ser, un mundo imaginario que otras personas ven, pues ese mundo es de aventuras que él logra salir. Y esa es la novela, o sea, sí está un poco larga, casi más de 902 páginas, más o menos, casi 1000 páginas para desarrollarnos y llegar hasta el punto de que esta persona en la búsqueda de su esposa desaparecida, pues va a tener que cambiar su vida, o sea, realmente. Es un hecho que él no se ha dado cuenta que es traumático, tiene que cambiar su forma de ver la vida, ya no va a estar con su esposa y pues tiene que encontrarse con otros personajes, otras personas y que su vida va a cambiar y hay que seguir fluyendo. Y pues bueno, esto es Crónica del pájaro que mueve al mundo del autor Haruki Murakami y bye.